Hola chicos, soy la Miss Rosario. Como ya saben, por todo este problema que está ocurriendo, a partir de ahora las clases se darán por este medio, ¿sí? Así que, retomando la clase de aritmética para cuarto de primaria del tema conjuntos, recordando la clase que hemos desarrollado, sabemos que un conjunto es una agrupación de cosas, de personas, de animales, ¿no? Un ejemplo vendría a ser los útiles escolares que tienen cada elemento, como el cuaderno, el cartuchero, los lapiceros, son elementos del conjunto. Ahora, pasando a la pertenencia y la no pertenencia, utilizamos este símbolo cuando un elemento pertenece al conjunto. Entonces escribimos cuando pertenece, ¿no? Y utilizamos este símbolo de aquí cuando el elemento no va a pertenecer al conjunto. Entonces ponemos no pertenece. Un ejemplo que nos dan en el libro, nos grafican mediante diagramas los conjuntos A y B. Y nos ponen los elementos para ambos conjuntos. Entonces, se denotan cuando un elemento pertenece al conjunto de esta manera. Y se lee A pertenece al conjunto A. Aquí se lee que el elemento B no pertenece al conjunto B. Y por último, aquí vemos que el elemento E va a pertenecer al conjunto B. ¿Sí? Ahora, pasando a los ejercicios, nos dicen en la pregunta 1, observa el gráfico y escribe pertenece o no pertenece en los círculos que corresponden. Entonces, viendo aquí gráficamente los conjuntos R, S y T y distribuyendo sus elementos, vamos a completar esto. Entonces, en la primera, ¿qué nos dice? A, ¿pertenece o no pertenece al conjunto R? Así, entonces vemos si el elemento va a pertenecer o no al conjunto R. Entonces lo buscamos y vemos que está aquí. Y tiene que estar dentro de la figura geométrica, ¿no? Entonces vemos que sí está. Entonces ponemos que pertenece, ¿no? Pertenece al conjunto R, ¿no? Ya sabemos que se lee que el elemento A pertenece al conjunto R. Ahora vemos que el elemento B, vemos que está aquí, pero nos dice si pertenece o no pertenece al conjunto S. Pero, como vemos, el conjunto S es el rectángulo de aquí. Pero vemos que está fuera, eso quiere decir que no pertenece. Entonces completamos con la no pertenencia. Luego nos dicen que C pertenece o no pertenece al conjunto T. A ver, buscamos. Sabemos que el conjunto T es el triángulo, ¿no? Donde sus elementos son el elemento E y F, ¿no? Y vemos que el elemento C está fuera y ese elemento pertenece al conjunto R. Por lo tanto, este elemento no va a pertenecer al conjunto T. Ahora, ¿el elemento D pertenece o no pertenece al conjunto S? A ver, buscamos el elemento D y vemos que está dentro del rectángulo, que es el conjunto S, ¿no? Entonces ponemos que el elemento sí pertenece. Entonces ponemos pertenece. Ahora, ¿el elemento B va a pertenecer o no al conjunto T? A ver, vamos a buscar. Sabemos que el conjunto T es el triángulo. Y vemos que el elemento B está fuera. Por lo tanto, no pertenece, ¿no? Ahora, ¿el elemento F va a pertenecer o no al conjunto R? El conjunto R es la elipse, ¿no? Entonces, buscamos que el elemento F está fuera de la elipse. Por lo tanto, no va a pertenecer a este conjunto. Entonces ponemos no pertenece. Ahora, ¿el elemento A pertenece al conjunto S o no pertenece? Vemos que está fuera, ¿no? Por lo tanto, ese elemento tampoco va a pertenecer a este conjunto. Por lo tanto, ponemos no pertenece.
Y por último, el elemento D. Nos dice, ¿pertenece o no pertenece al conjunto T? Entonces vemos que está fuera del triángulo. Entonces, no pertenece. En el segundo ejercicio nos dicen, escribe verdadero o falso según corresponda. Nos dan 3 conjuntos, ¿no? Expresados mediante llaves, ¿no? Nos dicen que el conjunto A son todas las aves, el conjunto B, los seres vivos, y el conjunto C nos dicen que son todos los elementos tal que pertenecen al conjunto de los naturales, donde esos elementos son menores que 12. Recordando, sabemos que el conjunto de los naturales son todos los elementos que empiezan desde el 1 hasta el infinito, ¿no? 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, viendo esto, tenemos que escribir si es verdadero o falso todas estas afirmaciones. Empecemos con el 1. Nos dicen, el canario pertenece al conjunto A. Viendo lo que nos han dado, vemos que el conjunto A son todas las aves. Y el canario es una ave, ¿no? Entonces, vemos que esta afirmación es correcta. Entonces, ponemos verdadero. En la siguiente nos dicen, mariposa pertenece al conjunto A. ¿La mariposa es un ave? No, ¿no? Entonces ponemos que es falso, que la mariposa no pertenecería a ese conjunto. Ahora nos dice que en la tercera, que la ardilla no pertenece al conjunto B. Pero sabemos que el conjunto B son todos los seres vivos. ¿Y la ardilla es un ser vivo? ¡Claro! Por lo tanto, esta afirmación es incorrecta, ¿no? Entonces ponemos falso. Ahora nos dicen que el elemento iguana, ¿pertenece al conjunto B o no pertenece? A ver, vemos otra vez que el conjunto B son todos los seres vivos, ¿no? Entonces, vemos que la iguana es un ser vivo. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Entonces, ponemos verdadero, ¿no? Ahora, nos dicen que en el conjunto C nos dicen si su elemento 15 va a pertenecer a ese conjunto, ¿no? Y como sabemos que el elemento C son todos los números menores que 12, ¿no? Y si contamos desde el 1, vendría a ser los números del 1 al 11, ¿no? Porque son menores que 12. Por lo tanto, el 15 pasa, es mucho mayor que 11. Por lo tanto, no pertenecería. Entonces es falso. Ahora, el elemento 9 va a pertenecer al conjunto C. Como ya hemos dicho, son todos los números del 1 al 11. Por lo tanto, el 9 va a estar dentro. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Ahora nos dicen que el elemento 11 va a pertenecer al conjunto C. Y como vemos que el elemento C son todos los números del 1 al 11, y como el 11 sí está dentro, entonces esta afirmación también es verdadera, ¿no? Y por último, nos dicen que el elemento 0 no pertenece al conjunto C. Y hemos dicho que todos los números que están dentro de los naturales son a partir de 1, ¿no? Y el 0 no estaría dentro. Por lo tanto, esta afirmación es correcta, porque no pertenecería al conjunto C. Por lo tanto, es verdadero. Ahora, en la pregunta 3 nos dicen, dado el conjunto E, que también está expresado mediante llaves, escribe verdadero o falso según corresponda. Nos dicen, en la primera, 4, ¿va a pertenecer al conjunto E o no pertenece? Vemos que, a ver, el número 4 está dentro. Sí, ¿no? Porque son números a partir del 2 hasta el 8, ¿no? A excepción del número 6, ¿no? El elemento 6 no va a pertenecer. Entonces, vemos que sí está, ¿no? Entonces ponemos verdadero. Ahora, en la segunda nos dicen que 9 no pertenece al conjunto E, nos dicen. Vemos que es correcto, porque solamente ahí está el número 8. Por lo tanto, esta afirmación también es verdadera. En la C nos dicen 3 pertenece al conjunto E. A ver, vemos si el elemento 3 está en B, en E. Y vemos que sí está, ¿no? Entonces ponemos verdadero. Ahora, en la D nos dicen 8 no pertenece al conjunto E. Vemos que es falso, porque dentro de las llaves
el elemento 8. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Ponemos F entonces. Ahora en la E nos dicen que el 12 no pertenece al conjunto E. Y vemos que exactamente el elemento 12 no está. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Entonces ponemos B, ¿no? Y por último, en la F nos dicen que 12 sí pertenece. Pero, como ya hemos dicho, si no está en el conjunto, no puede estar a la vez. Por lo tanto, esta afirmación es falsa, ¿no? ¿Bien? Ejercicio 4 nos dice, si M es igual a estos elementos, nos dan los elementos de M, N y P, ¿no? Entonces nos dicen, ubica las letras en el diagrama y coloca pertenece o no pertenece aquí, ¿no? Entonces comencemos ubicando las letras para cada conjunto. Entonces, nos dicen que expresado, ¿no? Mediante llaves, los conjuntos M, N y P. En el conjunto M vamos a ir poniendo los elementos que son comunes en los tres conjuntos. A ver, vemos si existen para poder ubicarlos en el medio. Entonces vemos que M tiene la letra E, N también tiene la letra E, pero P no la tiene, ¿no? A ver, tenemos que buscar un elemento que esté en común. A ver, vemos si tienen o no tienen. Vemos que los elementos A, B, no, el elemento B y C se repite en los tres conjuntos, ¿no? Entonces, ubicamos en el medio, ya que es la intersección, ¿no? Entonces tenemos el elemento B y el elemento C. A ver, ¿qué más? Ahora ubicamos los elementos que se repiten en los conjuntos M y N. A ver, vemos que se repiten el elemento E, ¿no? El elemento E. Por lo tanto, ubicamos entre estos dos elementos el elemento E aquí. Aquí representarían todos los elementos que pertenecen al conjunto M y pertenecen al conjunto P. Entonces ubicamos, a ver, el elemento M y el elemento P. ¿Cuál es el elemento que se repite? Sería el elemento A, ¿no? La letra A. Entonces ubicamos la letra A. Aquí. Ya está. A ver, otro elemento que se repita. Nada más, ¿no? A ver, ¿qué más? Y aquí vendría a ser los elementos en común con los conjuntos N y P, ¿no? A ver, vemos que se repite la letra F nada más, ¿no? Entonces ubicamos aquí la F. Ahora podemos poner los restantes, ¿no? Los elementos restantes para cada conjunto. A ver, en el M sería A, B, C, D. Faltaría la D, ¿no? Entonces ubicamos aquí a D. ¿Qué más? El conjunto N tiene D, C, E y F, ¿no? Ya están todos distribuidos. Y por último, el conjunto P tiene A, B, C, F y faltaría el elemento N. Y ya está distribuido. Ya hemos ubicado las letras en este diagrama, ¿no? ¿Qué representaría? El conjunto universal, ¿no? Que se representa con la letra U mayúscula. Ahora vamos a completar si la pertenencia o la no pertenencia, ¿no? De dichos elementos a los conjuntos. A ver, empecemos. El elemento A, ¿pertenece o no pertenece al conjunto M? A ver, vemos que en el conjunto M sí está la letra A. Entonces, ponemos que pertenece. Ahora, en la siguiente nos dicen que B, ¿pertenece o no pertenece al conjunto N? ¿B pertenece? ¿Está dentro del diagrama del conjunto N? Sí, ¿no? Entonces ponemos que pertenece. En el siguiente nos dicen, el elemento C, ¿pertenece o no pertenece al conjunto P? A ver, vemos que el conjunto P son todos estos elementos que están dentro de esta figura, ¿no? Y vemos que el elemento C sí está, ¿no? Entonces ponemos que pertenece. Ahora vemos que el elemento D, ¿pertenece o no pertenece al conjunto M? A ver, vemos en el conjunto M, mediante llaves también podemos utilizar estas representaciones de estos conjuntos, o también podemos utilizar esto para poder ubicarlos, ¿no? Aquí también podría ser más fácil, ¿no? Vemos que el elemento D sí está en el conjunto M, entonces ponemos que sí pertenece.
¿El elemento E pertenece o no pertenece al conjunto N? Vemos que sí está dentro, entonces ponemos que sí pertenece. Ahora, el elemento F, ¿pertenece o no pertenece al conjunto P? Vemos que está dentro del conjunto, ¿no? Aquí también en el diagrama vemos que sí está. No, aquí, ¿no? Aquí, que sí está. Entonces ponemos que pertenece. A ver, en la siguiente nos dicen, ¿el elemento M pertenece o no pertenece al conjunto P? A ver, vemos que en el conjunto P, la letra M sí está. Entonces ponemos que pertenece. Ahora, el elemento F. F, vemos si está en el conjunto N. Y vemos que gráficamente también está, ¿no? Entonces ponemos que pertenece. El elemento E, ¿pertenece o no pertenece al conjunto P? Vemos que aquí ya no se encuentra ya. No está fuera del gráfico del conjunto P. Por lo tanto, no pertenece. No pertenece. Ese es el símbolo de no pertenece, recuerda. Ahora, el elemento D, ¿pertenece o no pertenece al conjunto N? El elemento D, a ver, gráficamente no lo hemos ubicado. A ver, mediante llaves, el conjunto N, ¿está la letra D? No, ¿no? Entonces no pertenecería. A ver, nos dicen también si el elemento C pertenece o no pertenece al conjunto N. El elemento C sí está, ¿no? Pertenece en los tres conjuntos más bien también. Entonces sí pertenece, ¿no? Y por último, el elemento A. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto P? Vemos que sí pertenece, ¿no? Entonces ponemos que pertenece al conjunto.